segunda parte de la segunda lección del segundo número... No, bueno, esta es la segunda parte porque soy un desastre con la tecnología y entonces se me ha apagado y bueno, tened paciencia en ese sentido. Y vamos diciendo entonces que la negra coincide con el pulso, ¿vale? Eso ya lo sabéis todos, vale, no me repito. Entonces, ahora vamos a hablar del silencio de negra. El silencio de negra, pues como dice su palabra, pues no, el significado es que no suena nada. Con lo cual, cuando nos toca un silencio de negra en el ejercicio, pues simplemente no decimos nada. Es como en el ejercicio que... Es como el ejemplo que dijimos el otro día, pero imaginaros que aquí, en vez de palitos solamente, que son los palitos del pulso, pues pongamos silencios. Es directamente ese efecto. Voy a poner los silencios, ¿vale? El silencio, antes de ponerlos, os explico cómo se hace, porque los veréis ahí que parecen un pajarito ahí, y entonces intentáis imitarlo y escribirlo tal cual lo veis, pero no, para nada. El silencio de negra, lo recomendable es hacer... Yo hacía antes, por ejemplo, una especie de... como de tres o de rayajo. No, olvidaros, eso es un poco mis primeros pasitos en el silencio de negra. Los alumnos, hace muchos años, me enseñaron a hacerlo como una especie de Z y C, todo seguido, ¿vale? Mira, Z, C. Bueno, me ha salido ahí un poco raro. Z, C. Todo sin levantar el lápiz. Hacemos una Z y luego una C, ¿vale? Y entonces nos sale ahí un silencio de negra maravilloso, que los voy a hacer aquí un poco mejor, si me deja así. Con lo cual, en este ejercicio, para repasar también lo del otro día, que estaba en la página 9, hicimos de la página 9 el ejercicio intermedio, ¿vale? El número 3. Vamos a hacer esto pues con los silencios de negra, aunque tenemos más ejercicios también en la lección 2, ¿vale? Sería algo así. Ta, 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 ta. ¿Vale? Ojo, porque hay un error muy frecuente que es como de repente tengo silencios de negra, es como voy a pasar más rápido por ellos. No, no, hay que pasar y hay que tener ahí la paciencia de aguantar ese silencio de negra lo que dure. Hablando de la paciencia que hay que tener también a la hora de aguantar, no solamente el silencio de negra, sino las mismas negras, esto lo insistiré más adelante también porque caemos ahí muchísimos a hacerlo mal, y tendemos a hacerlo mal, perdón. Entonces, cuando hacemos, por ejemplo, ta, hay mucha gente que se para en las negras y hace ta, ta, ta. Lo normal es cortarlo, sobre todo al comienzo. Pues no, tiene que durar todo el pulso. Es decir, ta, 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 ¿vale? Si no, no sería negra, si no sería otra figura, que ya también sabremos cuál es. Bueno, entonces, hemos dicho el silencio de negra. ¿Para qué sirve? Pues para callarnos en ese momento, no hay música y se ponen silencios. Si sabéis, si estáis escuchando silencio de negra, eso significa que cada figura, que veremos también las corcheas, las blancas, todas esas que os suenan, cada figura musical, cada una de ellas tiene su silencio propio. Entonces, en este caso es de negra y dura lo que la negra, evidentemente. Bueno, a veces hago explicaciones así tontas y absurdas, pero oye, alguien dirá, ah, vale, ahora lo pillo mejor. Así que va para ellos. Entonces estamos en la lección 2, como decía. Sigo en la página 10. En la página 10 hablan del pentagrama, de la clave de sol. De todo eso hablamos el otro día bastante despacito, ¿vale? Hoy no pasaré tan despacito. Si queréis veis el otro vídeo y así nos sirve para avanzar rápidamente. No obstante, vamos a repasarlo, ¿vale? Entonces, decíamos que el pentagrama es un conjunto de 5 líneas y de 4 espacios. ¿Se cuentan de arriba a abajo? No. Se cuentan de abajo a arriba, porque lo normal sería, voy a contar desde arriba. No, pues en música no. Dijimos que somos así de raritos. 1, 2, 3, 4 y el espacio 1, 2, 3... ¿Dónde está la nota sol? ¿Te acuerdas dónde está la nota sol? ¿A que sí? ¿A que no? Estaba en la segunda línea, porque el do está aquí, el do con una línea adicional, luego iba el re, mi, el fa en el espacio y sol, ¿vale? Do, re, mi,
fa, sol, y seguiríamos. Es como espacio, línea, espacio, así van las notas. Es así. Entonces, en la segunda línea iba la clave de sol. Hay más claves, ¿vale? Os sonará que hay clave de sol, hay clave de fa, hay una clave de do que no todo el mundo conoce. Cada una es como, bueno, como una habitación distinta. La clave de sol, al ser para las notas más agudas, pues es para, por ejemplo, para la mano derecha de un pianista, para aquellos instrumentos que son muy agudos, tipo violín, flauta travesera, todos esos que suenan muy muy aguditos, pues esos usan sí o sí la clave de sol. Exceptuando siempre que digo sí o sí, no os lo toméis al pie de la letra, ¿vale? Hay siempre puede haber alguna excepción. Luego, la clave de fa, pues todo lo contrario, instrumentos graves, tipo contrabajo, y bueno, pues la mano izquierda del piano también toca con la clave de fa, con sus excepciones, ¿vale? Porque puede ser que se muevan las manos tanto a la derecha o a la izquierda, pues que ahí también cambien. Pero tened eso en la mente. Notas muy agudas, clave de sol. Notas muy graves, clave de fa. Notas intermedias, ahí se usa la clave de do en tercera línea, pero bueno, de eso hablaremos más adelante porque ahora no nos incumbe, ahora no nos importa. Pero están esas tres claves, ¿vale? Ellas se pueden mover, eso lo hablaremos más adelante. De momento quedarnos con la idea de que la clave de sol va en la segunda línea, ahí se escribe y se dibuja, ¿vale? Dijimos que se ponía, el otro día lo contamos, desde la segunda línea, pues hacemos toda la clave de sol. El otro día dimos truquitos, ¿vale? De cómo hacerla muy bien. Porque íbamos por partes, que si un 6 al revés o una especie de oreja, una cuna, el cuello del cisne, el bastón al revés, ¿os acordáis? Bueno, pues, ¿qué más? ¿Qué más tenemos que ver hoy? A ver, hemos dicho ya el silencio de negra, para qué servía. Hemos dicho cómo se escribe el silencio de negra, el truquito de la Z y de la C. Hemos hablado también de las claves, sobre todo la clave de sol, pero que hay otras. ¿La clave de sol para qué? ¿Para qué zona era? ¿Para qué sonidos era? ¿Para los graves? No, para los agudos. La clave de sol es para la zona más aguda, ¿vale? De los sonidos más agudos. Y es un poco la que primero vemos. Es la más fácil porque luego empezamos los pianistas con la clave de fa y es un jaleo, y todos esos trucos los conoceremos aquí, por supuesto, enseguida. Y bueno, pues entonces vamos a continuar ahora con... Ah, sí, como hay una parte que es para escribir en el libro. Si no tenéis el libro, pues lo hacéis en aparte, en una hoja o algo. Ah, advierto una cosita, como ya me ha pasado que se me ha cortado el vídeo, si se me vuelve a cortar, que sepáis que no lo hago aposta, que será un corte desde el que tendré que volver a hacer otra tercera parte, y ya está, estáis avisados, ¿vale? No es cosa mía, es que, bueno, es cosa mía porque no manejo bien el tema, pero bueno, había que hacer este vídeo rudimentariamente como fuera. Entonces, vamos a hacer la página 12 del libro, que pone escribe un pentagrama. Bueno, eso lo sabemos hacer, pero os voy a dejar tiempo un poco para todo, ¿vale? Escribe un pentagrama. Venga, nos ponemos en una hoja en blanco que tengas, en un cuaderno o donde sea. Escribimos un pentagrama que serían las 5 líneas, ¿vale? Dibuja una clave si me tienes que pausar, me pausas, ¿vale? Pero yo intentaré también dejar tiempo y no en la medida en que pueda pensar que tardáis y todo eso. Dibuja una clave de sol en segunda línea. Pues vamos allá. Mira, en la segunda línea, empezando por abajo, hacíamos toda la forma y os dejo un ratito, ¿vale? Yo sigo aquí, en silencio. Y quien dice una, dice varias. Es mejor que hagáis varias para ir practicando. Bueno, vamos a ir entonces ahora a
las preguntas siguientes del libro. Seguimos en la página 12, porque estamos en la segunda lección, página 12. ¿Cuántas líneas tiene el pentagrama? Pues fácil, fácilmente respondéis que 5, ¿no? ¿Cuántos espacios tiene el pentagrama? Pues 5 también. No, es broma, no son 5, son 4, ¿vale? ¿Cómo se cuentan las líneas y los espacios? ¿De arriba a abajo? Pues tampoco, dijimos que no, que al revés, de abajo a arriba, ¿vale? Se cuentan las líneas y también los espacios de abajo a arriba. ¿Qué indica la clave de sol, en la segunda línea? Pues como su nombre indica, que la clave de sol está en la segunda línea. Por eso se escribe y se dibuja ahí, ¿vale? Poner una clave de sol magnífica en cualquier otro espacio del pentagrama y pues vale, pues será muy bonita, pero está mal escrita, está mal puesta. La clave de sol ya sabéis muchos que se pone al comienzo del pentagrama, de cualquier pentagrama. Tenemos que poner la clave de sol. Un error enorme también y que hacéis un montón de alumnos es que la clave de sol no aparece. Entonces algunos decís, ay, me voy a poner a escribir las notas y esto y lo otro y no está la clave. Y yo digo, a ver, estas notas, ¿tú crees que son esta y esta? Y me dice el alumno, pues sí, claro, yo he puesto esas notas. Pues no, porque con la clave de sol sí que son unas notas, pero en otra clave, la de fa o en la de do que hemos hablado antes, son otras completamente distintas. Así que no os olvidéis de poner, es un factor importante, poner la clave de sol siempre al comienzo del pentagrama, ¿vale? En la página 13 comenzamos ya leyendo notas. ¡Ay, qué nervios! Comenzamos con do y con mi. Son dos notas que, como veis, están en línea. Está la nota mi. La nota mi es esta de aquí, por si no tenéis el libro, a ver si me veo yo aquí reflejada. Este es el do bigotudo que digo a los niños, que tiene esa línea adicional, y el mi está en la primera línea, ¿vale? Recordad que esta no es la primera línea es la de abajo, como hemos dicho muchas veces. Entonces, esas notas suenan así. Vamos a hacer una especie de ejercicio, ¿vale? Que sería... venga, vamos allá. Y así entonamos un poco esas notas. Hacemos... Yo primero lo canto y luego lo cantas tú, ¿vale? Do, do, mi. Do, 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 do. Mi, do. Do, mi, do, mi, do. Do, mi, do, do, do. Do, mi, do. Bueno, pues teniendo un poco esas sensaciones de que el do está abajo y el mi sube aquí, pues ya tenemos claramente la percepción de que hay una nota más grave, que es el do, y la otra es más aguda. No olvidéis lo que dije el otro día. En la otra clase comentamos que si una nota tiene su parcela y su sitio, no podemos cantar esa nota con otra entonación. Es decir, no podemos hacer do, 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 porque esas son notas muy distintas. Aunque nos dé pie a, ay, es que esto me suena muy bien, voy a cambiarlo. No, una nota tiene su sitio. Entonces, do, 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 siempre en el mismo sitio. Cambio al mi. Este es el mi, este es el do, mi, do, dormido, mi, do. No, no quiero que te duermas. Y suscríbete, por favor, suscríbete. Sigo entonces, cada nota tiene su sitio, muy importante, un fallo garrafal y un fallo que cometemos todos. Entonces, el mi suena aquí, do suena aquí, mi, siempre igual. Y el do también, su sitio, ¿vale? No hagáis mi, porque eso es distinto, eso es mi, do, mi, do, mi, do. ¿Lo pilláis? ¿Lo pilláis? Eso es una cuestión muy importante. Entonces, vamos a ir, estamos en la página 13. Vamos a al último ejemplo que hay abajito del todo, abajo del todo, en el último pentagrama. Os he comentado que hacemos ejemplos, pero no copiadísimos porque, bueno, por el tema de derechos de autor y eso, ¿vale? Entonces, he puesto el último ejemplo que hay abajo del todo,
Y vamos a hacerlo, ¿vale? ¿Lo veis aquí? Sería algo así. Do, mi, do, mi, do, ¿vale? Lo repetimos, repítelo ahora conmigo, ¿vale? Do, mi, do, mi, do. Bueno, sí, es muy básico, pero hay que empezar, hay que hacerlo así, y así lo vamos leyendo. Estaría muy bien que ensayaras los otros ejercicios por tu cuenta. Estaría también muy bien, como hemos dicho el otro día, comentamos que si ves este vídeo no inmediatamente después, que ya aburre, sino yo qué sé, si no has comido todavía, después de comer, o al día siguiente, o el fin de semana, estaría muy bien que lo repitieras, porque siempre hay algún detalle, como comenté, que se nos pasa por alto. Dicho esto, y vamos a hacer la improvisación con el lápiz, ¿vale? ¿Preparado? Pues cógete un lápiz, un boli, un algo, o vale con la mano también, o como sea, ¿vale? Pero siguiendo un poquito, o sea, como imitando lo que hago yo. A ver qué tal se te da. Venga, vamos allá. Espero que me oigas bien, ¿vale? Vamos a seguir. Bueno, espero que lo hayas hecho muy bien. ¿Ves que he estado aquí acompañándome con esta percusión con la mano? ¿A esto cómo se le llamaba? ¿Te acuerdas cómo era esto? Esto es el pulso. Y el pulso nos sirve, como dije, como referencia. Tenemos ahí esa referencia y ya sabemos qué tempo llevar. El tempo significa la velocidad, que también lo veremos, ¿vale? Más adelante. Pues con todo esto ya hemos terminado aquí la lección 2. Espero que esté yendo todo muy bien. Continuaremos muy prontito con la lección 3. Y nada, animaros a que sigáis, a que me preguntéis cosas si tenéis alguna duda, para que volvamos a refrescarlas y las volvamos a ver o lo que sea. Insisto en que os suscribáis, por favor, que nos viene fenomenal a los que hacemos estos vídeos. Ya sé que vosotros estáis, qué pesados son con el suscríbete. Pues sí, lo somos, porque nos viene muy bien. La verdad sea dicha. Y a vosotros también, porque así, oye, si queréis seguir bien estas clases, os avisan. Me parece que con la campanita, no soy nada experta con la campanita porque nunca la he tocado y recién estoy en este mundo, pero bueno, campanita para que te avisen, me parece, y suscripción porque sí, y nada, cualquier comentario que tengáis, bienvenido sea. Que paséis un buen día, un besazo y ánimo, venga, poco a poco, ahí vamos. Hasta luego, chao.